Pedro le escribe a los expatriados, gente que salió de su patria, de su lugar de origen, de sus localidades, a los expatriados de la dispersión, gente que no solamente es desplazada, pero gente que fue dispersa, se diseminó en diferentes lugares, a decir de Pedro, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y a ellos, por revelación del Espíritu Santo, Pedro los edifica diciéndoles esta verdad: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y de esta verdad nosotros podemos concluir, en principio, que la elección que Dios hace sobre las personas no cambia por ninguna circunstancia temporal. La elección que Dios hace sobre las personas no puede ser desplazada por ninguna circunstancia temporal. Esa gente en esa temporada de su vida estaba siendo perseguida, estaba pasando, como dice el salmista, por el valle de sombra y de muerte. Estaban siendo amenazados. Probablemente algunos de ellos habían perdido sus casas, sus pertenencias. Probablemente algunos de ellos habían sido lastimados físicamente. Probablemente algunos de ellos habían perdido la vida de algunos de sus parientes. Por causa de la fe estaban enfrentando un momento de suma adversidad. Sin embargo, esa temporada actual para ellos no podía trastornar ni podía modificar lo que Dios había determinado en sí mismo en el eterno pasado. Esa circunstancia de aflicción y de dolor no podía ir por encima de una realidad mucho más fuerte y mucho más poderosa. Y esa realidad es que aunque estaban siendo perseguidos, que aunque habían abandonado su patria, que aunque habían sido dispersos por diferentes lugares de la región, ellos seguían marcados por Dios para un propósito eterno. Por eso Pedro viene y les dice: ustedes son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ustedes han sido marcados, ustedes han sido sellados por la marca del Espíritu Santo. Ustedes no son cualquier persona, ustedes son gente de Dios. Ustedes han sido ungidos con aceite fresco. Ustedes están en el planeta porque hay un propósito superior para llevar a cabo. Porque cuando Dios te eligió, aleluya, no significa que en las diferentes etapas de la vida no hayan dificultades ni hayan adversidades. Dios se revela a un joven llamado José, y los sueños que Dios le revela son sueños gloriosos. Dios le proyecta su futuro, y en su futuro José se ve empoderado, José se ve en esferas de gobierno, José se ve en victoria. Pero desde esa revelación hasta el cumplimiento de su destino profético hubieron diferentes etapas. Una de esas etapas, sus hermanos tenían envidia contra él porque su padre le diseñó una túnica de colores. Hay gente que no puede tolerar que tu padre te haya dado una túnica de colores. Hay gente que no puede tolerar que Dios sea bueno contigo y que Dios te quiera bendecir, te quiera promover, te haya ungido, te haya marcado. Pero eso no importa, no te detengas, aleluya. Luego a José lo tuvieron en una cisterna, pero aunque
aunque estaba en la cisterna, José tenía la marca de Dios, tenía el propósito en su ADN, un propósito celestial. Aunque José pisó la cárcel, aunque José estaba entre gente mala, entre gente que había lesionado a la sociedad, de cualquier manera José tenía el sello del Espíritu de Dios, tenía la marca de Dios, había sido elegido según la voluntad de Dios, según la presencia de Dios, y era cuestión de tiempo hasta que José llegaría a su destino profético. Yo vengo a decirle a alguien en este lugar: los vendavales que estás enfrentando en esta temporada no significan que Dios no esté contigo. Las adversidades que tú estás batallando en este tiempo no significa que tú no estés en la agenda de Dios. Aleluya. Por el contrario, eso certifica que tú eres de esa gente que Dios ha llamado. A David lo ungieron para ser rey sobre Israel, y todos los filisteos se levantaron para quitarle la vida, precisamente porque era un ungido de parte de Dios. Cuando Moisés nació, se levantó una matanza, una persecución contra los niños, porque allí había un ungido de Dios que había sido marcado para provocar algo poderoso en la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, mi hermano, quizás tú estés pasando por las temporadas más violentas y más adversas de tu vida, pero no olvides que tienes en tu ADN el sello del Espíritu de Dios, que Él te ungió con aceite fresco, aleluya, que Él te llamó para un propósito más grande. Mantente firme, mantente fiel, mantente creyendo, mantente adorando, mantente sirviendo, aleluya, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A los romanos Pablo les dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿habrá gente aquí que ame al Señor? ¿Habrá aquí gente enamorada del Dios bueno y misericordioso? Entonces esto también tiene que ver con nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El enemigo no tiene manera de volverte miserable. El enemigo no tiene manera de pisotear tu vida, porque lo dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y aún del polvo Él se levantará, y miraré a Dios cara a cara, aleluya. No importa si tú estuviste o estás en una tumba. Lázaro estuvo en una tumba, era amigo de Jesús, pero llegó el momento en donde su amigo volvió por él y se paró frente a la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto resucitó por el poder de esa palabra. No hay manera de que el enemigo triunfe sobre ti. Por eso Pablo dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque aún del poder de la muerte Él es grande para librarnos, aleluya. Tú eres amigo de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres amado de Dios, aleluya. Y Él tarde o temprano se pondrá frente a esa tumba y dirá: sal fuera. Llegó el tiempo de levantarse, llegó el tiempo de manifestar el poder y la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor en este día. En segundo lugar, reconoce que la elección parte de Dios mismo, de su presciencia, de su conocimiento anticipado, de esta capacidad que solo Dios tiene de conocer todas las cosas. Pedro lo dice de esta manera: elegido según la presciencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu. Por eso la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y fue la infinita misericordia de Dios la que en su voluntad y en su sabiduría y en su preconocimiento, en su presciencia, fue quien le marcó y le selló para ser santificado por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo a los Efesios les dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. No es por lo mucho que oramos, y es vital tener una vida de comunión diaria con Dios, una ferviente vida de oración. Tampoco han sido nuestros ayunos, y es vital practicar el ayuno para sintonizarnos a la frecuencia del Espíritu de Dios. Pero Pedro está diciendo: ustedes son elegidos no por sus capacidades, ustedes son elegidos no por lo que ustedes han podido lograr, no por lo que ustedes han sembrado. Ustedes son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Qué buena es la misericordia del Señor, porque nosotros nunca pudiéramos haber conquistado esa dignidad, esa calidad de haber sido elegidos por Dios. Porque como dice la palabra, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No tenemos por méritos propios la posibilidad de influir en el ánimo de Dios y ser elegidos por Dios. Pero Él en sí mismo, según su voluntad, según su misericordia, nos escogió a nosotros para ser santificados por el Espíritu de Dios, para ser perfeccionados por el Espíritu de Dios. Si somos sinceros, encontraremos que en nosotros hay todavía deficiencias, áreas de oportunidad, situaciones que deben ser perfeccionadas, situaciones que deben ser corregidas. Pero en el conocimiento de Dios, Él nos eligió, porque Él en el andar, en el camino, nos ha de ir perfeccionando según la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo a los Corintios les dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Todavía Dios sigue trabajando con nosotros, todavía Dios sigue perfeccionando nuestras vidas, y no nos vamos a detener en ese avance, no nos vamos a detener en ese progreso. Aleluya. Conforme pase el tiempo, la gracia del Señor nos ha de permitir crecimiento y avance. Por eso el escritor a los Hebreos dice: en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de que vienen cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Diga a su vecino: tenme un poco de paciencia, no soy perfecto, todavía no lo he alcanzado, todavía no he llegado a la meta, todavía hay áreas deficientes en mi vida, pero el que me eligió, Él sabe lo que hace conmigo. El que me marcó, yo no sé lo que vería en mí, yo no sé lo que Él tiene en mente, yo no sé lo que Él ha diseñado, pero su palabra dice que su Santo Espíritu me ha de transformar de gloria en gloria. Su palabra dice que Él me ha de perfeccionar, porque el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Alguien aquí tiene que declarar, como el escritor a los Hebreos: sobre mi vida vienen cosas mayores que pertenecen a la salvación. Aleluya. Seré perfeccionado en el nombre de Jesús. Quizás nadie en un pensamiento lógico elegiría para líder de una nación
a una persona que tiene la deficiencia para hablar, como fue Moisés y quien era tartamudo. Quizás nadie en un pensamiento lógico elegiría como uno de las columnas de la iglesia a un hombre de doble ánimo como Pedro, que un día tiene toda la iniciativa, tiene toda la determinación, pero a la hora de los problemas se esconde y maldice y rechaza siquiera conocer al maestro. Un publicano no era un candidato para ser elegido, pero sin embargo el Señor le dice a Mateo: sígueme. Un perseguidor de la iglesia como Pablo, Saulo de Tarso, que respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, quizá no era candidato para ser elegido. Un hombre del campo que araba la tierra, cuando fue llamado para ser profeta a la nación de Israel como Eliseo, quizá no era candidato para ser elegido. Rahab, una ramera, quizás en un pensamiento lógico y conservador, nosotros nunca la hubiéramos elegido para que estuviera en la línea de la descendencia del Señor Jesucristo. Pero Pedro le dice a la iglesia: ustedes fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ustedes fueron elegidos porque Dios sabe lo que hace. Ustedes fueron elegidos porque Dios sabe cómo trabajar, a quién elegir. Ustedes fueron elegidos porque el Dios que le dijo a Samuel: yo no veo lo que mira el hombre, yo no veo las apariencias, yo miro más profundo, yo miro el corazón. Ustedes fueron elegidos por la sabiduría de Dios, por el conocimiento de Dios, por el propósito de Dios, porque van a ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Quizá tú hoy sigues batallando con el alcohol, con las drogas, con el tabaco, con áreas morales de tu vida, pero el que te eligió te va a perfeccionar, porque hay poder en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor.